Buenos días a todos y a todas. Nos da un enorme gusto al doctor Ceferino y a mí introducir el segmento de gínico dentro de grupos cooperativos de SMEO. Yo solamente unas palabras para decirles que vamos a presentar el resultado del análisis epidemiológico de cáncer de cérvix, centrándonos solamente en 3 variables. Nos ha dado una información muy rica y hemos podido hacer un esfuerzo para unir información de instituciones del sector salud diferentes en cuanto a su modelo de atención y comunes en un mismo interés: tener información útil, indispensable en México, la primera que se va a generar de este tipo, gracias a esta gran iniciativa del doctor Samuel Rivera, que es justo grupos cooperativos en la Sociedad Mexicana de Oncología, que la doctora Cabrera y el doctor Óscar Arrieta aceptaron coordinar este gran reto, y el doctor Ceferino les va a mostrar estos resultados. Con estas simples 3 variables, que es el principio de nuestro trabajo, ustedes se van a dar bien cuenta de la riqueza de información que es capaz de producir. Les dejo al doctor Ceferino. Gracias, buen día. El grupo de ginecología de los grupos cooperativos se ha propuesto iniciar varios estudios que nos sean de utilidad. Primero, un estudio que parece tan sencillo, con unas cuantas variables, de conocer la epidemiología básica, porque solamente son unas cuantas variables, nos ha causado un poco de… ¿Cómo lo cambió? Nos ha causado un poco de conflicto en relación a cómo íbamos a organizarnos. Este grupo se propuso inicialmente una meta muy grande y nos ha costado un poco de trabajo organizarnos, porque no es fácil hacer una búsqueda de datos en todas estas instituciones, porque cada uno tiene un sistema diferente. Este estudio que les presento se basa principalmente en que el cáncer de cérvix continúa siendo una neoplasia con una incidencia y una mortalidad alta, a pesar de los programas de detección oportuna que se han establecido, y a pesar de que el cáncer de mama con mucho ya es la primera neoplasia. Nos hizo un estudio representativo, que es lo más importante, un estudio que muestre las características clínico-patológicas a nivel nacional interinstitucional. No contamos con la evidencia documental de que haya características unificadas entre las diversas instituciones, y eso es lo que nos motiva a hacerlo. El objetivo de este estudio fue describir las características clínico-patológicas básicas de los pacientes con cáncer de cérvix en nuestras instituciones. Nos dimos a la tarea de buscar a las pacientes con diagnóstico histológico de cáncer de cérvix que se diagnosticaron en los últimos 2 años, desde enero de 2015 a diciembre de 2016, y participaron en estas instituciones: el Centro Médico Nacional, a través del el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, el Servicio de Ginecología Oncológica del Hospital General de México, el Hospital Militar de la Secretaría de Defensa Nacional, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de 3 unidades, la UMAE 3 de La Raza, la Gineco 4 y el Hospital de Oncología. Solamente utilizamos estas variables, la edad, tipo histológico y etapa, para poder determinar las condiciones necesarias para desarrollar los siguientes estudios. ¿Qué encontramos? Nuestros resultados muestran datos interesantes que podemos observar. El grupo de edad que más, como lo marca la literatura, que más abunda es entre los 40 y los 60 años. Sin embargo, vean que tenemos unos picos en el principio y al final que son interesantes. Casi un 5% de las pacientes tienen menos de 20 años en nuestro grupo, y casi un 25% de las pacientes tienen Casi un 25% de nuestros pacientes tienen más de 60 años.
Tradicionalmente, los métodos de rastreo se basan en este grupo de edad y descartan estos grupos extremos y encontramos un alto porcentaje de estas pacientes en nuestro grupo. La mediana de edad de las pacientes de todo el grupo fue de 52 años, lo que concuerda con la literatura, y vean por institución que aproximadamente todos se juntan en la mediana de edad, lo que concuerda con la literatura también. En cuanto a las etapas clínicas, encontramos algo muy importante. 15% de las pacientes no son clasificables. Esto nos da mucho que pensar porque decíamos todo debe ser etapificado. El 85% de las pacientes tienen una etapa bien definida. ¿Y por qué este 15% no lo podemos hacer? Por grupos, vean que las etapas 1A ocupan casi el 4%, las etapas 1B1, las etapas 1B en total 20%, y las etapas que consideramos inicialmente quirúrgicas ocupan más o menos el 40%. Las demás etapas avanzadas ocupan también más o menos el porcentaje que la literatura describe. Si agrupamos estas etapas por edades, encontramos una situación importante. Las pacientes de menos de 20 años tienen etapas avanzadas. Solamente fueron 5 pacientes de 3 instituciones, las de 20 años en el IMSS, una en el General y una en el INCAN. De tal manera que, aunque son pocas pacientes, podemos considerar que están representadas en todas las instituciones. El grueso del resto de los grupos de edad, conformándolo con las etapas, nos da más o menos la misma proporción. Las localmente avanzadas siguen siendo las de mayor preponderancia en todos los grupos de edad. Hicimos una comparación, en el grupo alguien sembró la duda, ¿qué pasará con las pacientes de menos de 75 más de 75 que en Estados Unidos toman como un punto de corte para hacerle las pruebas de tipificación? Encontramos que en las menores de 35 y las mayores de 35 en nuestro grupo las proporciones de etapas prácticamente son similares. En la edad de presentación no nos da una diferencia significativa en la etapa de presentación. En este grupo mostramos en un estudio de Estados Unidos en donde muestran la agrupación por etapas y llama la atención como algo muy conocido que las etapas tempranas en Estados Unidos son la base preponderante y las etapas avanzadas menores, lo que no concuerda con los pacientes que nosotros tenemos. Nosotros nos hemos comportado epidemiológicamente más o menos similar con etapas localmente avanzadas. Comparando las pacientes que tenemos por grupos, la enfermedad temprana en Estados Unidos, junto con la localmente avanzada, ocupan la mayor parte. Nosotros, las localmente avanzadas, tenemos una parte casi de la mitad de las pacientes. Esto es un gráfico interesante que encontramos cuando analizamos las etapas clínicas por institución. El promedio total del grupo se comporta en cuanto a las etapas más o menos en lo que nacionalmente se había establecido y lo que la literatura marca. Sin embargo, encontramos algo interesante. En el IMSS, las etapas 1B1 junto con las 1A ocupan casi la mitad del grupo, situación que no se ve en otras instituciones. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Cancerología tiene estas etapas iniciales en un porcentaje casi del 10%. En el instituto, como les recuerdo, se unieron los datos del Centro Médico Nacional, de la Gineco 4 y del Hospital de la Raza, del Gineco de la Raza, y ocupan ese alto porcentaje. En el ISSSTE también tiene un porcentaje alto de etapas iniciales comparado con las dos instituciones que no tienen generalmente derecho a audiencia. El grupo de la Secretaría de Defensa Nacional también muestra una etapa inicial. Esto nos hace pensar que posiblemente estas personas que acuden a estos centros de concentración llegan en etapas más avanzadas por la poca accesibilidad que tienen,
porque tenemos una población más cautiva y que posiblemente estemos dando una atención un poco más pronta, un seguimiento o una derivación más rápida que las pacientes que acuden a estas instituciones en donde posiblemente ya fueron tratadas inicialmente en otro sitio, en donde fueron no siempre bien tratadas y que llegan en etapas avanzadas. Vemos en esta gráfica nuevamente que casi la mitad de las pacientes son etapas tempranas, si las agrupamos de esta manera. Y nuevamente los hospitales de concentración de la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud, tienen unos porcentajes muy bajos. La Secretaría de Defensa Nacional y el ISSSTE tienen también un porcentaje alto comparado con el general, pero esta es una cuestión de revisión, de ver qué está pasando con nuestro hospital, si realmente estamos haciendo esa referencia temprana. En relación a los tipos histológicos encontramos lo que marca la literatura, aproximadamente 75-80% que marca la literatura en relación a los epidermoides, los adenocarcinomas, adenoescamosos y un grupo que no se estableció uniforme porque agrupa todos los otros histologías menos frecuentes. Por institución encontramos también que la variabilidad no es mucha, el porcentaje se asemeja mucho en todas las instituciones y el porcentaje total, como lo mencionábamos, es muy similar a lo que reporta la literatura. Si analizamos las etapas de presentación por tipo histológico, aquí nos encontramos más o menos los datos similares en cada uno de los tipos histológicos, pero encontramos algo que nos llama mucho la atención. Las etapas avanzadas se ven con mucho más frecuentes en el tipo adenoescamoso. El epidermoide y el adenocarcinoma son más o menos similares, pero vemos que casi el doble de las pacientes, analizando únicamente por tipo histológico, casi el doble en comparación con los otros tipos histológicos se presentan en etapas 4. Y esto aparentemente refleja la fisiopatología que estábamos acostumbrados, pero es un dato muy grande. Encontramos entonces que nuestro estudio analiza los datos clínicos patológicos básicos que podrían ser de alguna manera pensarse de inicio, que es algo ya muy dicho y algo muy buscado y algo muy establecido, pero no tenemos los datos institucionales que para poder compararlos entre sí. Es el primer estudio en su tipo en donde mezcla las pacientes de cada una de las instituciones y las características principales y nos llama la atención algunas cosas. Tenemos un alto porcentaje de pacientes que no son clasificables. Cada una de las instituciones tiene sus particularidades, la mayor parte de las no clasificables fueron en el Hospital General, en menor proporción en el INCAN y después en el ISSSTE. Cada uno tiene sus características. El Hospital General recibe pacientes, así como los no clasificables del ISSSTE y del INCAN, que fueron tratados inicialmente en otra parte y que la revisión de laminillas no marca todos los datos necesarios para poder establecer una etapa. Las pacientes llegan sin referencia, sin datos quirúrgicos, sin datos médicos que nos puedan ayudar a establecer una clasificación, de tal manera que ese es un punto trascendente en nuestro hacer diario en cuanto al tratamiento de los cánceres de cervix. Estamos tratándolas como, ya que no podemos establecer si estas pacientes que nos llegan a revisión de laminillas tenían o no tenían un buen tratamiento. El Hospital General y el INCAN, aunque con menor porcentaje en el ISSSTE, atienden a estas pacientes y cosa que no se ve en el resto de las instituciones. El Hospital de la Secretaría de Defensa Nacional tiene una población cautiva en donde tienen seguimiento estricto a cada una de sus pacientes. Sin embargo, nos mencionaban que las etapas avanzadas que tienen ellos en un porcentaje también similar a la literatura son pacientes que no eran cautivas, que el militar agrega a sus derechohabientes familiares cuando ya tienen la enfermedad, de tal manera que también es un fenómeno interesante a tratar, en donde su población cautiva está con etapas iniciales, ellos tienen un alto porcentaje de carcinomas in situ, o sea, no progresan a carcinoma, pero los familiares que no están adscritos solamente se adscriben al servicio cuando ya tienen la enfermedad y esta se encuentra en etapas locorregionalmente avanzadas. Las etapas quirúrgicamente operables son más frecuentes en el IMSS,
si las comparamos con el Hospital General y con el INCAN. Aquí tenemos una tarea importante en donde necesitamos revisar nuestros datos en el IMSS y ver si esta es una realidad. 2 de los hospitales que participan en este estudio del IMSS tienen un hospital de ginecología, de tal manera que las pacientes que son con sospecha y con la ley del menor esfuerzo no las pasan inmediatamente a oncología, de tal manera que posiblemente esa sea una de las razones por las que estamos detectando a las pacientes en etapas más tempranas. Pero esto no nos libera de que tengamos que buscar y retomar esta información. El ISSSTE tiene una situación, el ISSSTE en especial, el hospital que participó con nosotros el 20 de noviembre, tiene una situación también particular. Ellos reciben a las pacientes, ellos tienen servicio de oncología quirúrgica en el segundo nivel, de tal manera que las pacientes que son operadas en segundo nivel y no ameritan adyuvancia con radioterapia no son enviadas al 20 de noviembre. Esto podría ser un sesgo en la presentación de los datos del ISSSTE si los tomamos como grupo, porque muchas de esas pacientes se están quedando en los hospitales generales de zona cuando no ameritan adyuvancia y por lo tanto no las tenemos capturadas. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene etapas similares a la literatura, etapas similares al resto del grupo, pero les comentaba que las regionalmente avanzadas son población que inicialmente no es cautiva y que llega de primera intención. Creo que no podemos llegar a conclusiones con estos estudios. Los datos epidemiológicos que tenemos son similares a la literatura y lo que se ha mencionado en la literatura nacional. Sin embargo, encontramos que las características poblacionales son diferentes en cada institución. Esto nos obliga a generar hipótesis más que conclusiones. Necesitamos generar hipótesis de estos resultados para determinar la necesidad de estudios posteriores dentro de cada institución y después volverlos a comparar entre las instituciones participantes. También esto nos obliga a pensar si esto está sucediendo de la misma manera en provincia. Se había comentado que los hospitales que participaron son los hospitales que más subdivididos tenemos los servicios, entonces tenemos un servicio específico de ginecología oncológica. ¿Será el mismo comportamiento con los hospitales de segundo nivel y provincia que están operando, el que el oncólogo opera todas las especialidades? Necesitamos también agrupar, y este es uno de los pendientes que tenemos, de agrupar a los hospitales del resto del país para verificar ciertas características que aparentemente tan simples nos están dando pautas para conocer y tratar de buscar más en nuestras pacientes. La uniformidad del tratamiento no fue un punto para valorar en nuestro estudio, sin embargo encontramos que con esas no clasificables en gran porcentaje que llegan a revisión de la minilla sin datos suficientes, no podemos determinar, si lo buscáramos, un tipo específico de tratamiento, de tal manera que suponemos, y esto es una mera suposición, que no tenemos tratamientos uniformes en el resto de las pacientes que no están operadas de inicio en nuestros hospitales. Tenemos un problema muy importante para la captura de la información. No tenemos recurso, no tenemos capturista y por lo tanto batallamos un poco para la información, que es otro pendiente. Vamos a pedir cooperación de los gobernadores de capítulos del ESMEO para tener todas estas regiones. Una propuesta a posteriori sería buscar una sanción a los médicos que manejan de manera diferente. Y estas son las propuestas para nosotros. Voy a pedir a la doctora Cetina que si en 2 minutos nos ayuda, por favor, con su protocolo. Estamos ya en la encuesta para conocer las características de los recursos y del manejo oncológico para la atención de cáncer cervicuterino en los hospitales públicos de México, a cargo de la doctora Lucely Cetina, que nos hizo favor de ingresarnos en el grupo. Se va a trabajar sobre la epidemiología del cáncer de endometrio y del ovario y vamos a buscar la recurrencia y sobrevida en las pacientes con cáncer de endometrio incidental que llegan a cada una de nuestras instituciones para ver si también las estamos manejando de la misma forma.